buenas noches, mis hermanos. Saludos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a otro entrenamiento para la nueva naturaleza, aquí con el pastor Jorge Martínez desde la comunidad cristiana Amor de Cristo. Muchos abrazos, muchas bendiciones para ustedes. Gracias por estar allí apoyándonos en cada video. Vamos hoy con el tema número 5. Qué rápido hemos avanzado. Tema número 4, perdón. Sí, tema número 4. Tema número 4, la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Hemos avanzado muy rápido en este entrenamiento y la verdad es que doy gracias al Señor por ello, porque ha sido de muchísima bendición. Le pedimos al Eterno que nos continúe ayudando y fortaleciendo en este maravilloso entrenamiento que sé que ha sido de provecho para ustedes, para mí también, y para, bueno, todos los que han ido compartiendo, todos los que han ido estudiando lo que el Espíritu nos está dando. De verdad que ha sido de mucha bendición. Así que bueno, un saludo para todos, un fuerte abrazo. Bienvenidos a este tema número 4, no es el 5, es el 4, tema número 4, la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. El texto central para el día de hoy está en Efesios capítulo 4, versículo 13, Efesios 4, 13. Así que bueno, vamos a hacer una oración, vamos a comenzar de una vez, vamos a ir directamente al grano. Un fuerte abrazo para todos los hermanos que están compartiendo los videos, que los están viendo. Muchísimas gracias por estar allí. Deje sus saludos en la caja de comentarios de donde nos están viendo. Allí denos un like que nos ayude a continuar haciendo este trabajo maravilloso que Dios nos ha mandado a hacer. Y bueno, sin más a que hacer referencia, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este día de hoy. En el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te bendecimos, te damos las gracias, Padre. Te pedimos que en esta hora seamos fortalecidos en el hombre interior, que podamos, Señor, recibir lo que tú tienes para con nosotros, que seamos dóciles a lo que el Espíritu quiere hablarnos y que podamos, Señor, en esta noche recibir una impartición poderosa de vida. Disponemos nuestros sentidos espirituales, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y te pedimos que te glorifiques tremendamente en este día en nuestras vidas, Señor. Queremos menguar nosotros para que Cristo sea visto y que podamos, Señor, ser instrumentos de santificación, ser instrumentos tuyos en esta tierra, y que todo lo que hagamos sea para honrarte, para glorificarte y para bendecirte a ti. Te lo pedimos, Dios mío, y te damos las gracias en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Gracias por estar ahí. Tema número 4, la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Efesios 4:13. Vamos a empezar con este texto muy conocido, pero tiene algo aquí muy importante que es importante que veamos. Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay algo importante que dice hasta que todos lleguemos. No dice hasta que los pastores lleguen, hasta que los apóstoles lleguen, o hasta que los maestros lleguen, o hasta que los evangelistas lleguen, o hasta que los profetas lleguen. Dice hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua mismo. Así que el tema se titula precisamente la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Tener éxito, según la perspectiva divina, es alcanzar la medida, estatura y plenitud de Yeshua mismo, siendo él mismo el único modelo a reproducir. La medida exacta es ser individualmente la expresión del Mesías y como iglesia el Cristo corporativo, el Cristo del cuerpo. ¿Para qué? Para manifestar su gloria en las naciones de la tierra. Esto es muy importante porque no hace falta que yo explique mucho que en el sistema de este mundo tener éxito es tener un buen carro, es tener una buena casa, es tener dinero, es tener algo que aparentar, es tener cierto status quo que le diga a la gente: soy un tipo exitoso porque tengo una profesión, porque tengo esto, porque tengo aquello. Tener éxito siempre depende de algo que puedo, ¿cómo diríamos? Que puedo enseñar, que puedo alardear, algo que puedo mostrar que dice cuán exitoso o no soy yo.
Ahora, según la perspectiva divina, éxito es alcanzar la medida, la estatura y la plenitud de Yeshua mismo. Ahora, esa medida tiene dos lecturas. Una individualmente, que es ser nosotros la expresión del Mesías, y otra corporativamente, el Cristo corporativo. Una tiene que ver con nosotros como individuos, como creyentes, y otra tiene que ver con la iglesia, como el Cristo del cuerpo. Entonces, todo eso es para manifestar su gloria en las naciones de la tierra. Entonces, el éxito está en alcanzar esa medida. Yeshua siendo revelado en nosotros como individuos y en todo el cuerpo, la iglesia, es el verdadero fruto de justicia que el Padre quiere recibir y que las generaciones necesitan comer. Esto es muy importante, ya lo vamos a hablar. A medida que esto ocurre, que Yeshua crece en nuestro interior, somos capaces de reproducir eso mismo en otros. Claro, porque es que nadie puede dar de lo que no tiene, evidentemente. Entonces, cuando el Mesías empieza a ser visto a través de nosotros y también empieza a ser visto a través del cuerpo, del Cristo corporativo, entonces ese es el verdadero fruto de justicia que el Padre quiere recibir. Y no solamente que el Padre quiere recibir, sino que la gente, ese es el fruto que la gente necesita comer. Ese es el verdadero fruto que la gente necesita comer. Aprender a comer de Cristo y a beber de Cristo. A comer su carne y a beber su sangre. Ese es el verdadero fruto de justicia que el Padre anhela recibir. Entonces, a medida de que Yeshua es visto en nosotros, a medida que Él crece en nuestro interior, nosotros somos capaces de reproducir eso en otros mismos, en otras personas. Podemos llevar ese mensaje, podemos expresar ese fruto de justicia para que otras personas se alimenten, espiritualmente hablando, por supuesto. Adán y Eva tenían una asignación de parte del Padre. ¿Cuál era? Ellos eran colaboradores de su misión divina. Génesis 1:28 lo resume perfectamente. Un solo propósito, un propósito eterno en 5 asignaciones. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 28, para que podamos ver este propósito manifestado, distribuido en 5 asignaciones. Génesis 1:28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate, algo aquí muy, muy interesante. Es un solo propósito eterno, pero que tiene 5 asignaciones. Número 1, según lo leímos en Génesis 1:28, número 1, fructificad. Número 2, multiplicaos. Número 3, llenad la tierra. Número 4, sojuzgadla. Y número 5, señoread o gobernar. Entonces, estas 5 órdenes fueron puestas en un orden inteligente, donde la primera, que es fructificad, es de la que dependen las otras 4 asignaciones. Es decir, que lo primero y lo más importante es fructificar, producir el fruto que glorifica al Padre. ¿Cuál es el fruto que glorifica al Padre? Aquel que muestra la imagen de su Hijo, según lo dice Juan capítulo 15. Es como cuando uno en la universidad veías matemática 1, y si no aprobabas matemática 1, pues no podías ver matemática 2. Y si no aprobabas matemática 2, no podías ver matemática 3. ¿Por qué? Porque una materia prela a otra. De la misma forma, acá nosotros no podemos, ¿cómo diríamos?, avanzar en estas etapas de la asignación divina si primero no aprobamos esta primera materia, valga la redundancia, que es fructificar. Ahora, ¿fructificar qué? ¿Qué es fructificar? ¿Cuál es el fruto que en verdad glorifica al Padre? Ese fruto está en Juan capítulo 15. El único fruto que glorifica al Padre es aquel que muestra, aquel que porta la imagen de su Hijo. Es decir, el único fruto que el Padre anhela ver en nosotros es aquel que muestra a Yeshua. Aquel en donde Yeshua es visto
a través de cada uno de nosotros. Entonces lo primero y lo más importante es fructificar. Y después de que fructificamos, entonces podemos entrar en las 4 siguientes etapas de la asignación divina, la cual leímos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Yeshua es la medida a la que tenemos que llegar porque toda su obediencia fue el mayor y único placer del Padre. Qué cosa tan hermosa. Toda la obediencia de los santos, producto de que Cristo se está manifestando en nosotros, es el fruto por el cual el Padre es glorificado. Toda obra que no sea fruto de la obediencia a Yeshua es pecado. Por eso el libro de Romanos, creo que Romanos 14, 17, si mal no recuerdo, dice que todo lo que no proviene de la fe, de la obediencia, es pecado. ¿Por qué? Porque la obediencia del Hijo, la obediencia de Yeshua fue el mayor y único placer del Padre. Recordamos cuando se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo: he allí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Pero por qué? Porque esa obediencia del Hijo, haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz, esa obediencia perfecta es la obediencia que glorifica al Padre. Y cuando cuando se manifiesta el Cristo obediente a través de nosotros, entonces el Padre es glorificado en cada uno de nosotros. Eso está ahí en Juan capítulo 15. Entonces, ¿cuál es ese fruto? Ese fruto que el Padre quiere ver en nosotros es a ese Cristo obediente siendo visto en cada una de nuestras vidas. A medida que nosotros menguamos, a medida que entendemos que la muerte de Cristo fue la muerte de nosotros y que la resurrección de Yeshua fue la resurrección de nosotros, y nosotros empezamos a menguar, a colaborar con el Espíritu para que Cristo sea formado en nosotros, entonces nosotros nos vamos viendo menos y Yeshua va siendo visto y expresado en toda su magnitud. Y eso es el fruto que realmente glorifica al Padre. Por eso está escrito en Romanos 14:23, que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Fe visto aquí como obediencia, no que nosotros podamos obedecer, porque el hombre natural no puede obedecer, la vieja naturaleza no puede obedecer. Estamos hablando del Cristo obediente que se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Entonces, cuando ese Cristo obediente se manifiesta a través de cada uno de nosotros, entonces nosotros podemos hacer o podemos llevar a cabo ese fruto que glorifica al Padre, que no es otro sino el carácter de Cristo. Ninguna acción eclesiástica, presta atención aquí por favor, ninguna acción eclesiástica o religiosa ni alguna buena intención nuestra tiene razón de ser a menos que Yeshua sea visto, expresado a través de ella. Si no tiene la imagen del Hijo, no glorifica al Padre. Punto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces la vieja naturaleza, Adán le da como que ideas, ¿no?, al nuevo hombre. Mira, ¿por qué no haces esto? Mira, ¿por qué no haces aquello? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Y realmente a veces hacemos muchas cosas que no es que sean intrínsecamente malas, pero no vienen o no son producto de una verdadera obediencia al Padre a través del Cristo obediente que se manifiesta a través de nosotros, sino que son producto de nuestras buenas ideas. Y si usted escudriña bien eso, en el fondo de eso se esconde es el yo, el ego, la vieja naturaleza que quiere ser vista, o que cree que con alguna acción eclesiástica o algo que lo hizo, como decimos a veces, yo lo hice con todo mi corazón, y nosotros pensamos que porque decimos que lo hicimos con todo el corazón, entonces al Padre le agrada o el Padre lo va a recibir simplemente porque yo lo hice de todo corazón. Y no tiene nada que ver, hermano. Nosotros lo que tenemos es que menguar para que Cristo sea visto. Si nosotros en verdad queremos alcanzar la estatura, la medida, la plenitud de Yeshua, lo primero que necesitamos entender es que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo expresándose a través de nosotros. El nuevo hombre es Cristo en nosotros. Entonces, el fruto de justicia es aquel que se produce en Cristo, evidentemente, y redunda para la gloria del Padre.
Filipenses 1:11. El fruto de justicia es aquel que se produce en Cristo y redunda para la gloria del Padre. Filipenses 1:11, es importante que lo leas. Hoy podemos dar ese fruto de justicia porque el Eterno nos colocó dentro del justo. Si podemos hoy caminar en obra de justicia, es simplemente porque estamos dentro del justo. No hay ninguna otra razón. Si hoy podemos hacer eso es porque el Padre nos ha colocado en el justo y el justo, que es Yeshua, se manifiesta a través de nosotros. Una gran tragedia, mis hermanos, mis amigos que me escuchan en esta hora. Muchas bendiciones para todos. Saludos, gracias por estar ahí. Dejen sus comentarios, escríbanos ahí en la caja de comentarios de dónde nos están viendo. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. También pueden colocar allí sus dudas, sus aportes. Siempre son bienvenidos, siempre y cuando se hagan en el marco del amor, del respeto y de la edificación mutua. Una gran tragedia, muchachos, muchachas, hermanos, es pasar toda nuestra vida, abro comillas, sirviendo a Dios, cierro comillas, pero sin reproducir fiel y exactamente lo que el Padre espera. ¿Y qué es lo que el Padre espera? Ya lo vimos. Obediencia. La obediencia que es producto del Cristo obediente que se manifiesta en nosotros. No lo que nosotros creemos que está bien. No lo que nosotros creemos que debemos hacer. Sino que el Padre es quien produce en nosotros, así como el querer, también el hacer por su buena voluntad. Es por su buena voluntad. No es por la voluntad nuestra, no es por la voluntad humana, y esto es muy importante discernirlo, porque podemos pasarnos toda la vida haciendo un montón de cosas que el Padre no nos mandó a hacer, no son la reproducción, no son la medida, no es lo que el Padre quería, es lo que nosotros pensábamos que estaba bien desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista eclesiástico, creímos que eso estaba bien, pero no es lo que el Padre está esperando. Es por eso que el Padre nos dejó un patrón, un canon de medida. ¿Cuál es? La imagen de su Hijo en nosotros. El Padre no quiere nada que se parezca a su Hijo. Él quiere a su Hijo. En este sentido, es necesario resaltar que la productividad, la fructificación, va de la mano con la fidelidad exacta a la medida que se nos dio. Es decir, el canon de medida, el patrón de medida que el Padre nos dio fue la imagen de su Hijo en nosotros. Y empezamos leyendo Efesios 4:13, que dice hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida. Ahora no dice hasta que todos casi lleguen. Que no importa que sea un 99%, un 99% mi hijo y bueno, un 1% ustedes. No. Tenemos que dar con una medida exacta. Una medida exacta. Fidelidad no significa ser fiel. Escucha esto. Fidelidad no significa ser fiel. Fidelidad es tener exactitud con la medida de la responsabilidad delegada. Fidelidad no significa ser fiel. Fidelidad es tener exactitud con la medida de la responsabilidad delegada. Te lo explico. En Juan 17:4 dice, el Mesías dice, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra exactamente que me diste que hiciese. Entonces, fidelidad no tiene que ver con ser fiel, fidelidad tiene que ver con cumplir con la medida exacta que de la responsabilidad que se me dio. Se me encomendó hacer algo y yo hice exactamente lo que se me mandó a hacer. Eso es es tener fidelidad. En cambio, fiel es ser obediente a lo que se nos mandó a hacer, a lo que se espera de nosotros. Por eso el Mesías le dijo a aquellos hombres en la parábola de los talentos, los que multiplicaron esos talentos, les dijo, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Vamos a poner un ejemplo práctico para ver esto. Digamos que nos mandaron a comprar 1 metro de tela, pero solamente pudimos comprar, porque hasta ahí nos alcanzó el dinero, 99 centímetros. Podría decirse que estuvimos cerca, pero no respondimos exitosa y fielmente a la medida. Y aproximación no es exactitud. Solo aquello que es exacto a la medida es exitoso. Y esto es importantísimo aprenderlo bien. Quiero repetirlo.
Solo aquello que es exacto a la medida es exitoso. Si no, no cumple con los estándares de Dios. Y esto es importante, mis hermanos, porque quizás nosotros podamos pensar que, bueno, que el Padre, si estamos ahí más o menos, casi parecidos a Cristo, el Padre nos recibe, pues, porque, bueno, a como éramos, a como somos ahorita, hay bastante diferencia. Entonces el Padre dice, bueno, hijo, está bien, vamos a dejarlo así. Nosotros podemos creer que eso es así, pero la verdad es que no es para nada, pero para nada así. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que el Padre no envió a su Hijo a pasar por todo lo que tuvo que pasar, por todo lo que sufrió aquí en la tierra, bueno, para tener una familia en su Hijo de hijos casi como su Hijo. Hijos 99% parecidos a su Hijo, ¿no? La medida, la estatura, es Yeshua mismo, llegar a esa medida, hermano, y lo estoy diciendo literalmente. La medida es que todos como cuerpo, lleguemos a esa estatura, individualmente y corporativamente. Esa es la medida que el Padre espera de nosotros. Y ya acabamos de ver que 99,99% no es medida. Imagínate que Dios nos guarde a todos. Se nos perdiese un hijo. Y lo queremos recuperar y no lo encontramos y las autoridades no lo encuentran y nos traen a alguien que sea igualito a nuestro hijo. Misma estatura, mismo color de piel, color de ojos, el cabello. ¿Usted lo recibiría solamente porque es igualito a su hijo físicamente? No, ¿verdad? Usted quiere a su hijo. De la misma forma, el Mesías vino a esta tierra para que el Padre pudiese tener hijos como su hijo, exactamente iguales. Y esa es la medida, hermano. Esa es la medida. Yo sé que seguramente estarás pensando, wow, qué difícil es llegar a esa medida. Y si estás pensando así, estás en lo correcto. Eso para nosotros es imposible. Pero para nosotros, lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Y esa es la obra del Espíritu. Presentarnos a Yeshua, presentarnos a Cristo, y a medida que nosotros colaboramos con Él, vamos siendo formados a su imagen, a su semejanza, vamos siendo hechos iguales, exactos a Yeshua mismo. Yeshua, con su obediencia perfecta, dio exactamente con la medida requerida por el Padre. Ocurre con mucha frecuencia que cada creyente tiene una medida que refleja son sus prioridades, su crecimiento, lo cual no está mal, pero es insuficiente si no alcanzamos esa medida como cuerpo, una madurez corporativa de todo el cuerpo de Cristo. Es decir, un pastor, un apóstol, un ministro podría decir, bueno, si los hermanos no quieren escuchar esto, si los hermanos no quieren colaborar con el Espíritu, si los hermanos no quieren ser hechos a la imagen del Mesías, bueno, allá ellos. Yo soy pastor, yo sí avanzo en esa medida. Pero el deseo del Espíritu no es solamente que nosotros alcancemos la medida, sino que como cuerpo podamos ser todos hechos a la imagen del Hijo. Pero lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones es que cada quien tiene sus propias prioridades. Es decir, yo tengo mis sueños ministeriales, tengo deseos con mi congregación, quiero crecer, quiero multiplicarme, y todo lo que digo y enfoco lo hago es en base a mis prioridades, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo ministerialmente hablando. Y eso no es que esté mal, sino que lo verdaderamente importante es que como cuerpo, como Cristo corporativo, lleguemos a esa medida, a esa estatura, a esa plenitud. Y eso es lo que el Padre espera. Nótese, como dijimos en un principio, que Efesios 4:13 dice claramente, hasta que todos lleguemos. A esto se le conoce como el Cristo corporativo, es decir, la cabeza, que es Yeshua, y el cuerpo, que es la iglesia, unidos en un mismo propósito. Entonces, la medida requerida es que todos los creyentes expresen los diseños celestiales que son en Yeshua el Mesías. Él como la cabeza, nosotros como el cuerpo,
y obrando en esta tierra como el Cristo corporativo, como el Cristo del cuerpo. ¿Y saben por qué es importante esto, hermanos? Porque nos sacamos de la cabeza esos llaneros solitarios y esa gente, los mega ungidos, la gente esos ungidos que Dios usa, esos tremendos hombres de Dios, esos grandes evangelistas. Esos son gente que, bueno, escogidos por Dios para eso, hermano, pero tú y yo no, porque tú y yo somos unos cristianos de segunda categoría. ¿Usted cree que el Mesías murió en el madero para que el Padre tuviese hijos de segunda, de tercera, de cuarta categoría? ¿Usted cree eso? Evidentemente que no, hermano. Todos, como cuerpo, debemos llegar a la estatura del Mesías Yeshua. Todos. Así que el mover y el deseo del Espíritu es que esta madurez se alcance corporativamente, que yo sea guardián de mi hermano sea guardián de mí, y que juntos seamos vasos, seamos instrumentos del Padre para que el Espíritu pueda edificar a su iglesia. Y de la edificación de la iglesia vamos a hablar en la próxima lección, si Dios lo permite. Entonces, para ir concluyendo, entendamos que primero se fructifica, ¿no? Y después es que viene la multiplicación. Cuando Yeshua es levantado, a todos atrae a sí mismo. Lo importante es ser exactos, es enfocarnos en ser exactos con la medida encomendada por el Padre para producir el fruto que Él demanda y que le glorifica. Así que manos a la obra. ¿Cuál es el problema con esto? Que nosotros muchas veces, y hablo también por amor de Cristo, por supuesto, nos enfocábamos primero en multiplicarnos, en crecer, en que llegue más y más gente, en conquistar las familias de nuestro territorio. Y eso no está mal, eso está perfecto. Pero estamos queriendo entrar a matemática 2 cuando no hemos visto matemática 1. Primero es la fructificación y luego es la multiplicación. Es decir, cuando Yeshua empieza a ser visto en cada uno de nosotros, Él es puesto en alto. Cuando Él es puesto en el centro, cuando Él empieza a ser visto a través de nosotros, Él es puesto en alto. Y cuando Él es puesto en alto, Él mismo atrae a todos a sí mismo. Pero ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? El Mesías Yeshua tiene que ser visto. Lo primero es que el Mesías se exprese a través de cada uno de nosotros. Y esto es muy importante porque la multiplicación va a ser entonces una consecuencia de la fructificación. Lo primero es llevar ese fruto que el Padre demanda, alcanzar esa medida, esa estatura, esa plenitud de Yeshua mismo, que esa es una obra que el Espíritu hace en nosotros, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás será una consecuencia, la multiplicación será una consecuencia. Tus familiares, tus amigos que todavía no conocen al Mesías van a venir en la misma medida que tú seas un reflejo de Yeshua. Así que bueno, vamos a dejar una asignación. ¿Qué les parece? Pregunta número 1 en esta asignación: ¿cuál es el fruto que glorifica al Padre? ¿Cuál es el fruto, según lo que vimos hoy? ¿Cuál es el fruto que glorifica al Padre? Número 2, ¿qué es fe y qué es fidelidad? Vamos a aclararlo, ¿qué es fe y qué es fidelidad? Número 3, ¿cuál es la medida a alcanzar? Sí, ya sé, es Cristo, pero explícamelo con tus propias palabras. ¿Cuál es la medida a alcanzar? Y número 4, en tus propias palabras, ¿qué entiendes? Define qué entiendes por el Cristo corporativo. En tus propias palabras, define qué entiendes por el Cristo corporativo. Bueno, mis hermanos, mis amigos, así me voy despidiendo por el día de hoy. Quiero enviarles un beso grande de parte de toda la comunidad cristiana Amor de Cristo, de parte de nuestra apóstol Mercedes de Moratinos, de parte de mi esposa, la pastora Marian Ávila de Martínez, de parte de mi hija Adasa, de mi hija Abigail. Quiero mandarles un beso muy fuerte, de parte, por supuesto, también de su servidor, que les habla, el pastor Jorge Martínez. Por favor, comparte este video, siéntate con calma a escuchar, a leer, a anotar en tu cuaderno de apuntes todo lo que hemos visto en el día de hoy, y nos vemos, pronto nos vemos
en una siguiente lección, en el tema número 5, que va a estar muy hermoso. Así que te abrazo fuerte en Cristo. Gracias por estar ahí y si Dios lo permite nos vemos en una próxima ocasión. El Eterno te guarde y te bendiga. Chao.